Desde muy joven, Génesis Rodríguez parecía destinada a brillar. Hija del legendario José Luis Rodríguez, el Puma, y de la exmodelo cubana Carolina Pérez, nació rodeada de cámaras, titulares y expectativas. Pero lo que el público veía como un cuento de hadas escondía una historia mucho más oscura. Detrás de las sonrisas y las luces del estudio, había una niña que creció bajo el peso de un apellido famoso, marcada por un escándalo que casi destruyó su vida y la de su familia. Este es el precio de la fama, un precio que pocos están dispuestos a pagar y que Génesis se vio obligada a enfrentar demasiado pronto. El romance prohibido con el actor Mauricio Islas, 30 años mayor y casado, explotó en los medios de comunicación cuando ella tenía apenas 16 años. El caso fue considerado uno de los mayores escándalos de la televisión latina: denuncias, arresto, juicios y una avalancha de rumores que transformaron a una joven prometedora en el blanco de crueles especulaciones. El propio Puma lo denunció por violación, dividiendo la opinión pública y abriendo heridas que jamás sanaron por completo. Lo que nadie sabía era que, detrás de los titulares, Génesis vivía en silencio un infierno emocional que casi la llevó a renunciar a todo. Intentos de fuga, aislamiento, según reveló su propio padre años más tarde, un momento de desesperación que casi terminó en tragedia. Pero el escándalo fue solo el comienzo: tensiones tras bastidores, traiciones, presiones y el lado oculto de una industria que convierte el talento en espectáculo y el dolor en audiencia. Hoy descubrirás lo que realmente ocurrió en aquella época, los secretos que nunca fueron completamente contados y las consecuencias que cambiaron para siempre el destino de una joven que solo quería ser actriz. Antes de comenzar, si te gustan las historias reales llenas de misterio, drama y revelaciones ocultas, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Eso ayuda a YouTube a entender que nuestro contenido merece llegar a más personas. Tu me gusta hace toda la diferencia para que más gente conozca la verdad detrás de la fama. Y si deseas apoyar aún más este trabajo, puedes usar el botón Super Thanks y contribuir directamente con el canal. Pero si no puedes, no pasa nada, solo comenta qué fue lo que más te sorprendió de esta historia, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Génesis Rodríguez te dejará completamente impactado. Y me encanta que mi papá esté trabajando porque yo sé lo mucho que lo llena a él, le da muchísima alegría el poder trabajar y el poder compartir con su público de nuevo después de unos... Génesis Rodríguez nació bajo el cálido sol de Miami, el 29 de julio de 1987, envuelta en una atmósfera que mezclaba glamour, amor y polémica. Llegó al mundo como hija de dos figuras ya marcadas por la fama: el legendario cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido internacionalmente como el Puma, y la exmodelo cubana Carolina Pérez, una mujer de belleza impactante y presencia elegante. Desde el principio, su llegada fue todo menos común. Mientras muchos bebés son recibidos en la tranquilidad de un hogar anónimo, Génesis nació bajo los reflectores de la prensa latinoamericana, que seguía cada paso del romance de sus padres con una mezcla de fascinación y juicio. La relación entre el Puma y Carolina había comenzado años antes, cuando él ya era una estrella consagrada de la música latina, dueño de una carrera brillante y de una imagen pública casi mítica. Sin embargo, había un detalle que incendiaba los titulares: ella era 26 años más joven, y él aún estaba casado con la también famosa cantante venezolana Lila Morillo, con quien tenía dos hijas, Liliana y Lilibet. El romance entre el ídolo y la joven modelo pronto se transformó en un escándalo de proporciones continentales. La separación del Puma y Lila fue uno de los episodios más comentados de la época, no solo por la ruptura de un matrimonio admirado, sino porque involucraba a una de las figuras más queridas del público. La prensa no perdonó: titulares, entrevistas, especulaciones y críticas se multiplicaban, y Carolina Pérez fue rápidamente etiquetada como la nueva mujer que había destruido un hogar. En medio de ese torbellino, nació Génesis, símbolo de un amor que, para sus padres, representaba un nuevo comienzo, pero que para el público era la prueba viva de una ruptura irreparable. José Luis Rodríguez, con su voz imponente y su característico encanto, solía decir que eligió el nombre Génesis por un motivo muy especial: significaba el principio, el comienzo de todo, una nueva etapa en su vida personal. Pero, de manera casi poética y cruel, el nombre también llevaba la ironía del destino. Mientras para sus padres ella era la luz de un nuevo capítulo, para el mundo exterior se convertía en el reflejo de un pasado lleno de heridas. Crecer en ese ambiente no fue tarea fácil. La pequeña Génesis vivió entre dos mundos:
el del cariño de su familia inmediata y el del juicio público que rodeaba el apellido Rodríguez. Caracas y Miami se convirtieron en escenarios constantes de curiosidad y tensión. Mientras el Puma intentaba conciliar su vida artística con la de padre y esposo de una nueva familia, el distanciamiento con sus hijas mayores, Liliana y Lilibet, creaba una herida que duraría décadas. Ese conflicto familiar, ampliamente explotado por los medios, terminó sirviendo de telón de fondo para la infancia de Génesis, quien creció bajo la presión de cargar con un legado enorme, al mismo tiempo, con la sombra de un escándalo que nunca eligió vivir. Aún así, sus padres procuraron protegerla de la exposición excesiva, y fue criada entre viajes, escenarios y bastidores, observando de cerca el mundo del entretenimiento y aprendiendo desde muy temprano el peso de ser hija de El Puma. Su nacimiento marcó más que el inicio de una nueva familia, fue el punto de inflexión en una historia que mezclaba éxito, amor, rupturas y la inevitable atención pública. Y tal vez por eso, desde el primer día, Génesis cargó consigo el destino de quien nace con el brillo y el peso de la fama. Cuando José Luis Rodríguez, el legendario El Puma, y Carolina Pérez eligieron el nombre de la hija que acababa de nacer, quizá no imaginaron cuánto significado e ironía cargaba aquella elección. Génesis, el principio, el comienzo, el renacimiento, parecía el nombre perfecto para marcar una nueva etapa en la vida del cantante, un símbolo de esperanza después de una fase turbulenta, y para Carolina, la promesa de un amor que desafiaba las críticas y los prejuicios. Para ellos, aquella bebé representaba el amanecer de una nueva historia, una vida construida a partir del sentimiento que, a los ojos de ambos, lo justificaba todo, el amor. Sin embargo, para el mundo exterior, aquel nacimiento tuvo otro peso. La llegada de Génesis Rodríguez no fue vista como el inicio de algo nuevo, sino como el desenlace de una de las separaciones más comentadas del medio artístico latino. El público no la veía solo como la hija de El Puma, sino como la evidencia viva de una ruptura familiar, el punto final de un matrimonio que había marcado generaciones y que, para muchos fanáticos, jamás debió terminar. Mientras la pareja veía en la niña el renacer de una historia de amor, la prensa y los espectadores percibían una herida abierta, un escándalo convertido en una telenovela real. Y así, antes incluso de aprender a hablar, Génesis ya era protagonista de un drama colectivo que no eligió interpretar. Creció bajo el brillo de los reflectores y el peso de los comentarios, entre la ternura de un padre enamorado y la sombra de dos medias hermanas resentidas, que veían en su existencia el recordatorio constante de la pérdida. Para José Luis, ella era la hija que simbolizaba el perdón, la oportunidad de comenzar de nuevo. Para Carolina, el lazo que sellaba el amor que tanto luchó por defender. Pero para una parte de la sociedad, aquella niña era solo la prueba de una traición, el fruto de una relación condenada desde el inicio. Con el tiempo, Génesis entendió que su propio nombre tenía un doble sentido, un símbolo de luz dentro de una tormenta que nunca se disipó del todo. Se vio obligada a madurar más rápido, a construir su identidad entre versiones opuestas de la misma historia, la versión del amor y la versión del escándalo. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que su trayectoria sea tan humana. Porque detrás de la fama, de las telenovelas y de las apariciones públicas, hay una mujer que aprendió que renacer no siempre es sencillo. A veces, el nuevo comienzo viene acompañado de dolores que no son tuyos, pero que te acompañan como una herencia silenciosa. Génesis Rodríguez fue, desde el primer día, el símbolo de una nueva etapa para sus padres, pero también el recordatorio de que todo comienzo nace de un final, y que detrás de cada nuevo inicio siempre hay historias que necesitan ser sanadas. Hoy lleva con orgullo el nombre que un día fue motivo de polémica, transformándolo en el reflejo de su propio camino. Una mujer que, aun nacida del caos, eligió florecer. Desde el momento en que llegó al mundo, Génesis Rodríguez no tuvo el privilegio de una infancia común. Nació rodeada de cámaras, flashes y titulares, como si cada gesto suyo ya formara parte de un guión escrito por otros. Hija del legendario cantante José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, y de la exmodelo cubana Carolina Pérez, Génesis vino al mundo cargando con un apellido pesado y una historia familiar que ya era pública antes incluso de que aprendiera a hablar. Mientras muchos niños crecen en la privacidad de un hogar tranquilo, ella creció en medio de entrevistas, rumores y discusiones que cruzaban fronteras, reflejando el torbellino que envolvía a su padre y a sus hermanas mayores, Liliana y Lilibet. La separación de El Puma y Lila Morillo, madre de sus primeras hijas, fue un escándalo que dividió a la opinión pública y marcó profundamente a todos los involucrados.
Cuando Carolina Pérez apareció al lado del artista, décadas más joven, las críticas fueron implacables. Y luego, cuando nació Génesis, se convirtió, sin quererlo, en el símbolo vivo de esa ruptura. Para los fanáticos de Lila Morillo, la niña representaba la prueba de una traición. Para los defensores del cantante, era un nuevo comienzo. En medio de esa guerra de versiones, una niña solo intentaba entender su lugar en el mundo. Crecer con un padre ídolo y una madre exmodelo no era sencillo. El amor familiar estaba allí, fuerte, presente, protector, pero también rodeado de miradas curiosas, titulares sensacionalistas y comparaciones constantes. Cualquier aparición pública con su padre se convertía en noticia, cualquier gesto era interpretado, y el nombre Génesis Rodríguez cargaba consigo el eco de un drama que no era suyo. Cuando las tensiones entre el Puma y sus hijas mayores aumentaron, la situación se volvió aún más delicada. Liliana y Lilibet, profundamente heridas por la separación de sus padres, expresaron públicamente su resentimiento hacia el padre, y, de manera inevitable, la figura de Génesis era colocada en el centro de ese conflicto, sin tener culpa alguna. Era como si ella fuera el recordatorio constante de un pasado doloroso para unos y una segunda oportunidad para otros. A pesar de ello, la joven siempre se mostró sensible, discreta y agradecida por el cariño de ambos lados, evitando alimentar la rivalidad que los medios tanto insistían en explotar. Su padre, consciente del peso que trae la fama, intentó protegerla de la exposición excesiva, pero la sombra de la controversia siempre estuvo presente. Desde temprano, Génesis aprendió a lidiar con el hecho de que cada sonrisa podía ser interpretada, cada palabra podía convertirse en titular y que, por más que intentara vivir una vida normal, la suya ya no le pertenecía del todo. Aún así, encontró refugio en el amor de su madre, Carolina, quien fue su base emocional, y en el arte, que pronto se convertiría en su escape más poderoso. El escenario, las cámaras y los guiones que más tarde abrazaría como actriz serían, paradójicamente, el mismo mundo que la expuso, pero también el que le permitió expresarse y construir una identidad propia. En medio del caos mediático y las heridas familiares, Génesis creció aprendiendo la diferencia entre lo que se muestra y lo que se siente, entre lo que el público cree y lo que realmente se vive. Su infancia fue un aprendizaje precoz sobre el poder de la imagen, el costo de la fama y el valor de la discreción. Y quizás fue justamente esa combinación, el dolor de ser observada y la fuerza de seguir adelante, la que moldeó a la mujer resiliente y serena que el mundo vería más tarde. Cuando Génesis Rodríguez apareció por primera vez en las pantallas, el público latinoamericano no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de que estaba frente a algo especial. Tenía apenas 16 años cuando hizo su debut en la telenovela Prisionera, actuando junto a una de las mayores estrellas del género, Gaby Spanik. La joven, aún inexperta, mostraba una naturalidad y una energía que parecían incompatibles con su edad. Era como si hubiera nacido para estar frente a las cámaras, con esa mirada dulce pero intensa que capturaba la atención en cada escena. Prisionera fue el comienzo de una trayectoria marcada por la determinación y el talento, pero también por una necesidad constante de demostrar que no era solo la hija del Puma, sino una artista con brillo propio. El éxito de su interpretación le abrió las puertas a nuevos desafíos. Poco después llegaron Dame Chocolate y Doña Bárbara, dos producciones que consolidaron su presencia en la televisión latina y mostraron su versatilidad. En Dame Chocolate, interpretó a una joven soñadora, romántica e ingenua, que poco a poco se transformaba en una mujer decidida, un reflejo, quizás, de la propia Génesis, que crecía frente a las cámaras y aprendía a lidiar con el peso de la fama. En Doña Bárbara, en cambio, la historia fue otra. Allí tuvo que transformarse en una mujer de carácter, fuerte, que enfrentaba los abusos y las injusticias de un mundo dominado por figuras poderosas. El contraste entre estos dos personajes reveló algo fascinante. Génesis podía ser tanto vulnerable como imponente, tanto delicada como feroz, dependiendo del papel que asumiera. Y eso llamó la atención de productores más allá de las fronteras latinas. Su talento, unido a su carisma y a su fluidez en inglés, le abrió el camino hacia Hollywood, donde rápidamente comenzó a construir un nuevo capítulo en su carrera. Participó en producciones internacionales junto a figuras de peso como Jason Bateman, Melissa McCarthy y Liam Neeson, demostrando que no había límites para el alcance de su arte. Pero tal vez el reconocimiento más simbólico de su versatilidad llegó cuando dio voz a la carismática Honey Lemon en la película Big Hero 6, de Disney. Este personaje, lleno de dulzura, inteligencia y entusiasmo,
parecía hecho a su medida, reflejando a una Génesis madura, segura de sí misma y conectada con el público más joven. El éxito de la película y la identificación de los fanáticos con su voz demostraron que el talento de Génesis podía trascender barreras lingüísticas y culturales. Desde el set de telenovelas hasta el doblaje de grandes producciones animadas, ella había construido una trayectoria sólida, paso a paso, con mucho esfuerzo y autenticidad. Lo que más impresiona en este recorrido es la evolución natural con la que todo ocurrió. Nada fue forzado, todo pareció fluir como parte de un destino inevitable para quien nació con el don de comunicarse a través del arte. Hoy, al mirar hacia atrás, se percibe que aquel primer papel en Prisionera no fue solo el inicio de una carrera, sino el punto de partida de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Génesis Rodríguez demostró que el verdadero talento no depende de un apellido, de un escándalo ni de la fama, depende de la pasión, del trabajo duro y del valor de seguir adelante, incluso cuando el mundo insiste en poner etiquetas. Durante su primera telenovela, Prisionera, Génesis Rodríguez parecía vivir el inicio de un sueño. Joven, talentosa y llena de carisma, llamaba la atención del público y de la prensa por ser hija del legendario cantante José Luis Rodríguez el Puma y por mostrar un brillo propio frente a las cámaras. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una carrera prometedora pronto se transformó en una pesadilla que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Detrás de las cámaras de la novela, Génesis se acercó al actor mexicano Mauricio Islas, un hombre experimentado, carismático y muy respetado en el medio artístico. Él tenía 30 años, estaba casado y era padre de una niña pequeña. Entre escenas y grabaciones, comenzaron a circular rumores de que algo más que una amistad estaba creciendo entre ellos. El problema era que, en ese momento, Génesis tenía solo 16 años, todavía menor de edad según las leyes de Florida, donde parte de la producción estaba vinculada. Cuando la noticia salió a la luz, el mundo del entretenimiento latinoamericano explotó. La prensa no hablaba de otra cosa. Titulares, programas de televisión y emisoras de radio transformaron el supuesto romance en un escándalo internacional. José Luis Rodríguez, el Puma, al descubrir lo que había sucedido, reaccionó como un padre dominado por la rabia y el dolor. Presentó una denuncia formal contra Mauricio Islas por violación estatutaria, un delito que castiga cualquier relación entre un adulto y un menor de 18 años, incluso si fue consentida. La denuncia desató una tormenta mediática. Mauricio Islas fue detenido por la policía, tuvo que pagar una fianza para responder en libertad, perdió contratos importantes y terminó siendo apartado de la propia telenovela. Aunque el caso concluyó con su absolución, su imagen quedó profundamente marcada y su carrera nunca volvió a ser la misma. Pero el impacto mayor quizá recayó sobre Génesis. De un día para otro, dejó de ser vista como la prometedora estrella juvenil y pasó a convertirse en el centro de un escándalo público. La joven, que apenas comenzaba a descubrir el mundo, se vio rodeada de juicios y rumores, señalada por algunos como víctima y por otros como culpable. En entrevistas posteriores, confesó que aquel episodio la dejó emocionalmente devastada. Dijo que se sentía manipulada, confundida y sin voz, como si el miedo le hubiera robado el derecho de contar su propia verdad. Me sentía atrapada, no podía hablar, declaró años después, revelando cuánto pesó el silencio en su vida. El caso también profundizó las tensiones familiares que ya existían entre el Puma y sus hijas mayores, quienes criticaron la exposición pública de la situación. Para Génesis, aquel momento marcó una herida invisible, un trauma que la acompañaría incluso después de seguir adelante con su carrera. Aunque intentó continuar trabajando, el eco del escándalo la persiguió durante años. Solo cuando decidió dejar las telenovelas y mudarse a Los Ángeles logró volver a respirar y reconstruir su identidad lejos de los rumores. Hoy, al mirar atrás, aquel episodio se recuerda no solo como un escándalo, sino como una historia de vulnerabilidad y supervivencia. Muestra cuán cruel puede ser la fama y cómo una joven, envuelta en un entorno adulto y sin protección, terminó pagando un precio altísimo por algo que nunca debió haber ocurrido. La fuerza con la que Génesis logró levantarse después de todo eso es, quizás, la parte más admirable de toda esta historia. Cuando el escándalo entre Génesis Rodríguez y Mauricio Islas salió a la luz, el impacto fue devastador para ambos, pero especialmente para ella. A los 16 años, aún una adolescente tratando de descubrir quién era y qué quería ser, Génesis vio su vida convertirse en portada de todos los periódicos de América Latina. El caso fue tratado como un espectáculo, un escándalo irresistible para los medios, pero doloroso y cruel para quien lo vivía desde dentro. De un día para otro,
dejó de ser la joven prometedora de las telenovelas para convertirse en el centro de una tormenta de acusaciones, juicios y especulaciones. Mientras la prensa discutía su inocencia o su culpa, se olvidaban de que detrás de aquella figura pública había una chica vulnerable, confundida y asustada. Todo el mundo opinaba sobre su vida sin saber lo que realmente había sucedido. Y en ese ruido ensordecedor de voces y críticas, Génesis guardó silencio. El miedo la dominó, y el silencio se convirtió en su única defensa. Más tarde, en entrevistas sinceras, admitiría que se sintió como arcilla moldeable, fácil de manipular, sin saber cómo reaccionar ni a quién acudir. Decía que el miedo la mantenía prisionera, incapaz de hablar, como si cada palabra pudiera volverse en su contra. Era la soledad de quien vive rodeada de luces, pero sumergida en sombras. Mientras tanto, la carrera de Mauricio Isla se desmoronaba rápidamente. Fue arrestado, juzgado, y aunque fue absuelto, su imagen pública quedó manchada para siempre. Él mismo confesó, años después, que aquel episodio lo llevó a la desesperación, al punto de pensar en quitarse la vida. Pero, de todos los involucrados, Génesis fue quien más sufrió. La presión, los rumores y la exposición constante la empujaron a un estado de fragilidad emocional extrema. El propio José Luis Rodríguez, el Puma, revelaría tiempo después en una entrevista que su hija llegó a intentar quitarse la vida, devastada por un dolor y una vergüenza que no le pertenecían. Esa confesión conmocionó al público y hizo que el mundo comprendiera el peso real del escándalo, no solo titulares y chismes, sino el sufrimiento profundo de una joven que fue juzgada sin piedad. Aún así, Génesis encontró fuerzas para continuar. Terminó sus grabaciones, mantuvo el profesionalismo frente a las cámaras, incluso cuando por dentro estaba hecha pedazos. Fue en ese silencio forzado donde comenzó a comprender el lado más cruel de la fama, la soledad. Ninguna fama, ningún aplauso, ningún papel podía borrar las cicatrices invisibles que el episodio dejó. Pero también fue de ese sufrimiento que nació una nueva versión de ella, más consciente, más fuerte y más decidida a reconstruir su vida lejos de las sombras del escándalo. Con el tiempo, transformó el dolor en aprendizaje y encontró refugio en el arte, en nuevos proyectos, sobre todo, en sí misma. La experiencia la marcó para siempre, pero también la moldeó como mujer y como artista. Hoy, cuando habla sobre aquel periodo, ya no lo hace con rencor, sino con la serenidad de quien sobrevivió al caos y descubrió su propio valor. La historia de Génesis es un recordatorio poderoso de que la fama puede dar brillo, pero también puede destruir, y que, detrás de cada rostro conocido, hay una vida frágil intentando resistir las tormentas de la exposición pública. Después de todo lo que había vivido, Génesis Rodríguez comprendió que necesitaba respirar, necesitaba encontrar un espacio donde pudiera ser ella misma, lejos de los ecos de un pasado que aún dolía y de una industria que, a pesar de haberle dado fama, también le cobró un precio demasiado alto. La decisión de dejar las telenovelas no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso interno profundo, una búsqueda de dignidad, de seguridad y de un nuevo comienzo. En entrevistas, explicó que, además de la presión mediática constante, había algo mucho más preocupante: la ausencia de condiciones básicas de protección para los actores. Trabajar en telenovelas, según Génesis, era casi una maratón de resistencia emocional y física. Jornadas interminables de grabación, escenarios improvisados, viajes extenuantes y una carga emocional que rara vez era reconocida. En su época, como ella misma relató, los artistas no tenían sindicato, ni seguro médico, ni garantías laborales. Era como si cada actor tuviera que enfrentar solo las consecuencias del esfuerzo que la televisión exigía. Y para alguien que venía de experiencias tan intensas y dolorosas, continuar en ese ambiente significaba poner en riesgo no solo su carrera, sino también su salud mental. Al mudarse a Los Ángeles, Génesis no buscaba únicamente una oportunidad profesional, sino una especie de refugio, un nuevo comienzo que le permitiera redefinir lo que significaba ser artista. Allí encontró un sistema completamente diferente, donde el talento aún era puesto a prueba en cada audición, pero donde también existían reglas claras, contratos más humanos y un mayor respeto por el oficio de la actuación. Sin embargo, la transición no fue fácil. En Estados Unidos, nadie la veía como la hija del Puma, y quizás ese fue el mayor regalo que el destino le dio, la oportunidad de construir una identidad artística propia, de demostrar su valor sin depender de apellidos ni de escándalos. Fueron años de lucha silenciosa, enfrentando rechazos, aprendiendo inglés a la perfección, adaptándose a un nuevo mercado, pero con una determinación inquebrantable.
Y poco a poco fue conquistando su espacio, participando en producciones como Man on a Leash, Casa de mi padre, Ronald Knight, por supuesto, dando voz a la dulce e inteligente Honey Lemon en Big Hero 6, un papel que encantó a millones de espectadores y demostró cuánto podía brillar en distintos registros. Lo más hermoso de su trayectoria es que, al dejar atrás el mundo de las telenovelas, Genesis no renegó de sus orígenes, simplemente decidió cuidarse, darle prioridad a su paz interior y a su integridad profesional. Su elección fue, al mismo tiempo, una forma de protesta y de liberación. Protesta contra un sistema que a menudo explota la vulnerabilidad de los artistas, y liberación de un ciclo que ya no la representaba. Hoy, al mirar hacia atrás, puede decir con serenidad que aquella decisión fue el paso más difícil y también el más necesario. Porque a veces se necesita valentía no para continuar, sino para detenerse, respirar y elegir un nuevo camino. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cambió el ruido de los bastidores por un silencio que sanó, y encontró, en el corazón de Hollywood, el escenario donde finalmente pudo ser simplemente Genesis Rodríguez, una mujer, una actriz, sobre todo, alguien que aprendió a transformar el dolor en luz. Durante la filmación de Doña Bárbara, Genesis Rodríguez enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su carrera, una etapa que no solo puso a prueba su talento, sino también su resistencia física y emocional. Desde el primer día, quedó claro que el rodaje sería muy distinto a cualquier experiencia anterior. Las locaciones rurales en Colombia presentaban un escenario hermoso pero extremadamente complicado, carreteras intransitables, largos desplazamientos bajo el sol intenso y la constante amenaza de accidentes. En varias ocasiones, los miembros del equipo tuvieron que improvisar soluciones arriesgadas para poder continuar con las grabaciones, y Genesis se encontró en situaciones que nunca imaginó enfrentar como actriz. La falta de infraestructura en algunas zonas hizo que días enteros se rodara sin electricidad, lo que obligaba al equipo a adaptar la iluminación y el sonido, y a Genesis a interpretar escenas complejas en condiciones precarias, poniendo a prueba su concentración y profesionalismo. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un tramo de carretera estaba bloqueado por un camión gigante. Para llegar a tiempo a la grabación, Genesis tuvo que subir a una motocicleta, algo que siempre le generó pavor. Durante el trayecto sufrió una quemadura en la pierna y llegó al set agotada, temblando y físicamente afectada, pero con la determinación de cumplir con su papel. Además del desgaste físico, el rodaje la llevó al límite emocional, la presión de compartir escena con actores consagrados, la responsabilidad de protagonizar un personaje tan complejo como Marisela Barquero, y la intensidad de la historia que estaba interpretando hicieron que cada jornada fuera extenuante. La experiencia también incluyó momentos de tragedia y tensión real, como el accidente de uno de los compañeros de producción durante el traslado de equipo en la noche, recordándole la fragilidad de la vida y la seriedad de los riesgos que enfrentaban todos los días. Todo esto coincidió con su percepción de vulnerabilidad frente a la industria de las telenovelas, donde sentía que no contaba con suficiente respaldo ni protección, ni sindicato ni seguros médicos, factores que aumentaban la sensación de soledad y de responsabilidad absoluta sobre su desempeño. Cada desafío físico y emocional reforzó en Genesis la idea de que su camino profesional debía tomar un rumbo distinto. Continuar en la misma rueda de producción, con jornadas agotadoras y riesgos constantes, podía significar perderse a sí misma y sacrificar su bienestar. Fue así como Doña Bárbara se convirtió en un punto de inflexión. No solo consolidó su talento y visibilidad como protagonista, sino que también le enseñó lecciones cruciales sobre la importancia de cuidarse, tomar decisiones conscientes y buscar un futuro donde pudiera ejercer mayor control sobre su carrera y su vida personal. Esta experiencia, aunque difícil y dolorosa, también fortaleció su carácter y determinación, preparándola para los retos futuros en Hollywood y en otros proyectos donde su ambición y resiliencia se convertirían en sus principales aliados. Después de atravesar años de desafíos personales y mediáticos, Genesis Rodríguez decidió que era momento de reinventarse y tomar las riendas de su propia carrera artística. Alejada del foco intenso de las telenovelas y del escándalo que marcó su adolescencia, encontró en el cine y en el doblaje un espacio donde podía expresar su talento sin las presiones del ojo público. Su trabajo en películas internacionales, especialmente en la animación, le permitió descubrir una nueva faceta de sí misma, la capacidad de transmitir emociones profundas únicamente con su voz. Uno de sus proyectos más destacados fue el doblaje de Honey Lemon en la película de Disney Big Hero 6, donde su interpretación aportó calidez, inteligencia y personalidad a un personaje que rápidamente se ganó el corazón de los espectadores. Este rol no solo consolidó su reputación como actriz versátil,
sino que también le ofreció un respiro creativo, un espacio seguro donde podía construir confianza en su talento lejos de las cámaras y de la constante presión mediática que la había acompañado desde pequeña. Con el tiempo, su carrera se amplió hacia producciones cinematográficas en inglés, colaborando con actores de renombre y participando en proyectos independientes que le permitieron mostrar un rango interpretativo más amplio y sólido, demostrando que no era únicamente la hija de un ícono latino ni la protagonista de un escándalo, sino una artista con identidad propia y ambiciones claras. Más recientemente, los rumores sobre su participación en la tercera temporada de The Umbrella Academy, la exitosa serie de Netflix que combina acción, humor negro y personajes complejos, han generado gran expectativa entre los fans. Este posible regreso no solo representa una oportunidad profesional significativa, sino también un símbolo de renacimiento personal y artístico. Génesis, quien ha aprendido a transformar las adversidades en fuerza, estaría incorporándose a un universo creativo donde su experiencia, resiliencia y talento pueden brillar plenamente, demostrando que incluso después de los capítulos más difíciles de su vida, sigue dispuesta a reinventarse y conquistar nuevos horizontes. Este retorno a la pantalla internacional sería más que un comeback, sería la confirmación de que, con determinación y pasión, es posible superar los obstáculos y construir un camino sólido y auténtico en la industria del entretenimiento, inspirando a quienes la siguen a creer que siempre hay espacio para un nuevo comienzo. La historia de Génesis Rodríguez y Mauricio Islas es un recordatorio poderoso de cómo la vida puede poner a prueba incluso a quienes parecen tenerlo todo, y cómo la resiliencia puede convertirse en un motor para reconstruirnos. Tras el escándalo que los involucró cuando Génesis era apenas una adolescente, ambos tuvieron que enfrentar no solo la mirada crítica del público, sino también el peso emocional de situaciones que podrían haber definido sus vidas de manera negativa. Para Génesis, ser hija de un ícono como José Luis Rodríguez, el Puma, significaba crecer bajo una presión constante. Cada paso que daba, cada decisión personal, estaba sujeto al escrutinio mediático. El episodio con Mauricio Islas no solo alteró su trayectoria profesional, sino que también puso a prueba su fortaleza interior. Años después, la joven actriz ha logrado transformar esa experiencia dolorosa en una fuente de aprendizaje, usando lo que vivió como una guía para otras personas jóvenes que puedan encontrarse en circunstancias similares. Su resiliencia se refleja en la manera en que eligió reinventar su carrera, explorando el doblaje, proyectos de cine independiente y ahora, potencialmente, su regreso a la televisión internacional con series como The Umbrella Academy, mostrando que su talento va más allá de los titulares y los escándalos. Mauricio Islas, por su parte, también enfrentó un camino difícil. La exposición pública y la controversia afectaron profundamente su vida personal y profesional, y según sus propias palabras, llegó a un punto en el que sintió que no podía continuar. Sin embargo, con el tiempo, logró reconstruir su vida, restablecer su carrera y encontrar un nuevo equilibrio emocional y familiar. La historia de ambos nos enseña que, aunque los errores y las circunstancias difíciles pueden dejar cicatrices, también existe la posibilidad de redención y crecimiento. Génesis es un ejemplo de cómo transformar el dolor en fuerza, aprendiendo a confiar en uno mismo, a valorar el apoyo de la familia y a tomar decisiones que permitan desarrollar plenamente su potencial. Hoy, cuando se mira su trayectoria, no solo se ve a una actriz talentosa, sino a una mujer que ha aprendido a ser dueña de su vida, a no dejarse definir por los errores del pasado y a usar sus experiencias como herramienta de empoderamiento. Esta reflexión final nos invita a comprender que los desafíos, incluso los más dolorosos, pueden convertirse en impulso para el cambio, que la resiliencia no es simplemente resistir, sino aprender a levantarse con más fuerza. Y que la historia de Génesis Rodríguez es un testimonio vivo de que la superación y la redención son posibles cuando se afronta el pasado con valentía, honestidad y determinación, transformando las heridas en aprendizaje y dejando que la experiencia nos guíe hacia un futuro más consciente y pleno. Si llegaste hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte a este canal para que puedas estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video.